Estamos con mucho gozo y alegría en este domingo 5 de diciembre de 2021, compartiendo con ustedes, como siempre diciéndoles que es en la comunión del Espíritu Santo. Estamos gozosos porque el Señor nos ha de otorgar la puerta para que también estemos en la comunión de unos para con los otros, cuando haya una congregación que nos pueda recibir personalmente. Gracias por ello. Ahora les saludo con estos 3 versículos de la epístola de San Pablo a los Gálatas, el capítulo 1, del 3 al 5. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El tema de hoy tiene por título "Y glorificaban a Dios". Vamos a leer el pasaje porque hoy tengo muchos versículos y aún completándolos por una orden que en esta madrugada el Señor me otorgó. Vamos al capítulo 7 del Evangelio de Lucas, versículo 16, y dice la Escritura: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. La palabra que se usa aquí es un verbo doxazo y significa rendir o estimar, glorioso en una aplicación amplia, alabar, dar gloria, glorificar, recibir honra y honrar. El propósito de esta predicación es demostrar que el Evangelio ministrado por el Señor Jesús nos enseña a glorificar a Dios por su doctrina y por sus obras. Vamos ahora a Mateo 5:16, si es tan amable en acompañarme, y leamos lo que dice la palabra. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que todos los hombres glorifiquen al Padre que está en los cielos a causa de los creyentes que han recibido a Jesús y han sido transformados de conducta. Qué hermoso, ¿verdad? Que nuestra conducta, nuestro buen testimonio, lleve a todos los hombres a glorificar a Dios, porque vea en nosotros un verdadero cambio y vengamos de las tinieblas a manifestar la luz de Cristo Jesús. Vamos ahora a Mateo 9:8, vamos a aprovechar rápidamente, y dice la Escritura: y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Acuérdese, amado hermano, de este levantamiento, de esta sanidad de este paralítico, y hoy veamos esto. La potestad, la autoridad delegada a los hombres por el Señor Jesucristo lleva a la gente a maravillarse y glorificar a Dios, en este caso directamente con Jesucristo, pero nosotros tenemos que saber que también nos ha sido delegada esa autoridad y ese poder, y que debe llevar a la gente a maravillarse y a glorificar a Dios. Ahora vamos hasta Mateo 15:31, y estén muy listos porque voy a estar hablando rápidamente y trayendo los versículos porque la enseñanza hoy es un poco más abundante. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Muchos de estos versículos ya los hemos dado en otros mensajes, pero estamos dando, como siempre, otra aplicación por la profundidad del Evangelio predicado por Jesús y de las enseñanzas dadas a través del Evangelio. Mateo 15:31, hoy le damos esta aplicación. El poder de Dios, la unción de Jesús, hace que la multitud glorifique a Dios. Tú también has recibido la unción del Santo. Vamos a darles esos versículos porque no es que nosotros nos igualemos a Jesús de ninguna manera, sino que estamos recibiendo esa autoridad y ese poder. Y vamos ahora a primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 20 y 29, y dice la Escritura de esta manera, ¿sí? Pero vosotros tenéis la unción del Santo. La unción, acuérdense, es una metonimia que nos habla de recibir la persona del Espíritu Santo y el poder de Dios, y conocéis todas las cosas. Versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, se refiere a Jesucristo, permanece en vosotros.
así sea. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Así es que gracias por la unción de Jesucristo y gracias porque también Él nos ha regalado esta unción. Vamos a regresarnos ahora a los evangelios porque hemos estado hablando muchísimo de las enseñanzas que Jesucristo nos ha entregado. Ahora nos vamos hasta el evangelio de Marcos, al capítulo 2, versículo 12, que es un contexto, pero ahí vamos a aprender otras cosas. Capítulo 2, versículo 12, dice así. Entonces él se levantó, sigue siendo del asunto de la curación del paralítico, pero con el contexto que explica un poco más. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Hoy lo que quiero compartir con ustedes, el asombro y lo nunca antes visto son elementos para glorificar a Dios. Esto hace falta a la iglesia de Jesucristo. Qué triste cuando algunos el asombro y lo nunca antes visto provoca en ellos miedos y espantos y se retiran aún de la iglesia de Jesucristo porque no están acostumbrados a las maravillas, a los milagros extraordinarios de Dios, a los prodigios y a las señales, como ya hemos predicado en el otro mensaje. Ahora nos vamos hasta el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 32 al 37. Y dice la escritura de la siguiente manera, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. ¿Qué estamos aprendiendo aquí? Ahora, la doctrina de Jesús es con palabra plena de autoridad y sus obras son con autoridad y poder. Y tu enseñanza, tu predicación, tu consejo y ministración así debiera de ser. Lucas 4:15. Ahora regresamos un poquito y dice la escritura, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Entonces ahora que estamos aprendiendo en este versículo, ¿sí? Tu predicación, tu consejo y ministración, así, y tu enseñanza, así debiera de ser, como la que ejerció Jesucristo, porque Él nos ha dejado ejemplo y Él quiere que nosotros sigamos sus pisadas. Voy a dar ahora un concepto de glorificar, sacado de muchísimos versículos que después, más adelante comentaré. Glorificar es rendir a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo todo honor, toda honra, producto de la plena estimación al Dios uno, Dios verdadero, en razón de reconocerle como el Ser Supremo, Creador de todas las cosas, pleno de atributos, virtudes excelsas, naturaleza poderosa y actos manifestados que causan asombro. Es magnificar, exaltar, alabar y adorar a Dios en espíritu y en verdad, fundamentados en la excelente opinión y el buen parecer que nos ha revelado su intervención y sus obras. Vamos ahora al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 23, y dice la Escritura, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Esto es porque yo hablé al principio que glorificar es rendir a Dios, el Padre y al Hijo Jesucristo todo honor y toda honra, producto de la plena estimación al Dios uno y Dios verdadero. ¿Sí? Entonces estamos estudiando todo eso y lo estamos confirmando. Nos regresamos ahora a Mateo 15, 8 y 9 y vamos nosotros a ver la palabra que el Señor nos tiene ahí en esos versículos y dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces estoy hablando de que glorificar al Señor tiene que ser producto del reconocimiento de este Ser Supremo y de la enseñanza que Él nos ha manifestado. Y aquí nos estamos yo mirando
que enseñar como doctrinas, mandamientos de hombres. Tenga cuidado la iglesia en saber que no debe estar enseñando mandamientos o doctrinas de hombres, celebrando fiestas y buscando estrategias y buscando pues maneras y filosofías de hombres y doctrinas de hombres para dejar contenta a la iglesia, cuando debieran de buscar enseñar no mandamientos ni doctrinas de hombres, sino enseñar mandamientos y la doctrina y la palabra del Señor Jesucristo. Bien, vamos a seguir adelante. Ahora nos encontramos con Mateo 22, 37 al 40 y vamos hasta allá, y dice la escritura de esta manera, ¿sí? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley, en este caso la palabra, y los profetas la palabra. Bien, entonces estamos aquí hablando en razón de reconocer al Señor como el Ser Supremo, el creador de todas las cosas, lleno de atributos, de virtudes, de una naturaleza poderosa, y de magnificarlo, ¿verdad? Porque hemos recibido de Él todas estas enseñanzas. Vamos ahora al Evangelio de Juan, capítulo 14, y de ahí hemos sacado todo este concepto, lo hemos sintetizado, pero estoy dejando comprobado de dónde viene. Juan 14, 21 dice la escritura de esta manera: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Bendito sea el nombre. Juan 14, 21, 23 y 24. El 24 me falta. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos ahora a Romanos, porque dije que el glorificar a Dios está también dado en las cartas que el Señor nos ha entregado. Vamos hasta Romanos capítulo 9, versículo 5, porque aquí estamos hablando de que debemos dar honra al Dios verdadero, y dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Esto es para aquellos que a veces niegan que Jesucristo es el Dios verdadero, y esto está totalmente comprobado. Y ya también lo hemos dicho y lo volvemos a repetir, y nos vamos hasta Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, para que usted esté recordando todas estas palabras que el Señor nos ha dado, confirmando que Él es el Dios verdadero. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, amén, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Punto y aparte, dice este versículo: este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Sí? Esto está comprobado y lo hemos venido hablando y diciendo, y nos vamos hasta el Evangelio de Juan, allá al capítulo 1, versículo 1, muy conocido: y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces estamos dejando bien claro que Él es el Dios verdadero, y ahora nosotros tenemos que irnos a buscar la palabra del Señor para dejar comprobado todo esto, y nos vamos hasta Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y al 8, y el 8, vamos hasta allá, y vamos hasta Apocalipsis 1, capítulo 1, y versículos 5 al 8, y dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados y con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa, dijo Jesucristo en esta revelación: yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora vamos hasta capítulo 1 de Apocalipsis 17, 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último,
el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 15:3. Vamos allá, la palabra está predicando. Esto tiene que ver con el concepto que yo estoy compartiendo con ustedes. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, refiriéndose totalmente a Jesucristo. Vamos ahora a regresar y mirar la palabra del Señor hasta Lucas 2:20. Y ahora vámonos hasta allá, hasta Lucas 2:20. Bendito sea el nombre del Señor. Y estoy viajando en la palabra. Lucas 2:20, dice la escritura de esta manera. Dice Lucas 2:20 así: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Acuérdense que hablamos de glorificar, alabar y adorar al Señor. Muy bien. Y vamos ahora a Juan 4:23. Todo esto es para confirmar lo que estamos hablando, de lo que para este servidor es glorificar a Dios. Juan 4:23, muy conocido de nosotros, y dice la escritura así: mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tal los adoradores busca que le adoren. Sí, muy bien, busca que le adoren. Ahora vamos a Hechos 2:33 y vamos hasta allá. Ya estamos por terminar acerca de este concepto, para que a usted quede claro que está fundamentado totalmente en la palabra del Señor. Y así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, ¿sí? Y dice de esta manera, ¿verdad? Pero dice de esta manera en Hechos 2:33 y Hechos 5:31, vamos hasta allá, ¿sí? Hechos 5:31 dice la escritura de la siguiente manera: y a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, ¿sí? Entonces, hoy estamos hablando de que glorificar en manera sencilla sería el dar gloria al Padre, a Jesús y al Hijo de Dios y al Hijo del Hombre, a su nombre y a su palabra y a la obra que Él ha hecho. Estas son las obras que Él ha hecho, y la principal es el perdón de pecados y el sacrificio de su cuerpo para que nosotros alcanzáramos ese perdón de pecados, la salvación de nuestras almas y la vida eterna. Bien, vamos a confirmar esto también en Hechos 4:21 y vamos a ver lo que dice la escritura en Hechos 4:21. Y ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Se refiere a aquel gran milagro de ese hombre que ya hemos citado varias veces, que era cojo desde nacimiento, ya tenía 40 años, y imagínense, ¿verdad? Sin fuerza, ni vigor en los huesos, ni fuerza, ni masa muscular, ni bien fortalecido su sistema nervioso, sus dendritas para dar fuerza a los músculos, e inmediatamente Dios hizo algo grande, lo hizo saltar, a danzar, a alabar a Dios y sanarlo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Estamos hablando de que glorificar de manera sencilla es dar gloria al Padre, a Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, a su nombre y a su palabra. Y estamos comprobando esto. Vamos hasta Romanos capítulo 15, versículo 6. Y acompáñeme, por favor, Romanos capítulo 15, versículo 6. Y dice la escritura así: para que unánimes a una voz glorificáis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Unánimes a una voz. Vamos hasta allá, porque hemos hablado de que el glorificar a Dios, o lo estamos hablando, no solo está dado en los evangelios, en el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, sino también está dado en Hechos del Espíritu Santo, como hemos visto, y está dado en las cartas y en el Apocalipsis. Bien, vamos entonces, y estamos Romanos 15, 6, y dice así: bueno, ya lo leí: para que unánimes a una vez glorifiquen a Dios el Padre
de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir hasta 2 Tesalonicenses, y vamos ahora hasta 2 Tesalonicenses, sí, al capítulo 1, versículo 12, y dice así: para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado, vean las cartas, en vosotros y vosotros en Él, ¿sí? Por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Y regresamos a Hechos del Espíritu Santo, capítulo 13, versículos 48 y 49. Acompáñenme hasta allá, a Hechos capítulo 13, versículos 48 y 49. Y dice así la Escritura, de esta manera: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y esto ya también lo veremos, que ellos glorificaban la palabra del Señor. Usted glorifique la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Sí? Regresamos a 2 Tesalonicenses. Hoy lo traigo para acá y para allá, no se me duerma. De esta manera está usted muy alerta. 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1. Y dice la Escritura así: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Otra vez, para que la palabra de Dios sea glorificada, porque yo les di un concepto sencillo de glorificar. Glorificar en manera sencilla es dar gloria al Padre, a Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, a su nombre y a su palabra. Quedó totalmente comprobado esto. Vamos ahora a desarrollar el tema y que hemos en esta hora puesto en nuestro corazón: y glorificaban a Dios, el de glorificar siempre a Dios. Vamos hasta el Evangelio de Lucas, me acompaña por favor, ahora al capítulo 5, vamos hasta allá, a Lucas al capítulo 5, y vamos a leer el versículo 25, Lucas 5, 25, y dice la Escritura de la siguiente manera, ¿sí? Dice así: y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Bueno, este es el mismo caso de esa curación del paralítico, pero ahora estamos viendo cuál fue la actitud del paralítico. ¿Cuál fue la actitud del paralítico? Glorificar a Dios. Cuando recibimos un milagro, oiga esto, una sanidad, un favor de Dios, siempre glorifiquemos a Dios, siempre glorifiquemos a Jesucristo. Versículo 26, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Aquí aprendemos varias cositas. No perdamos la capacidad de asombro para poder glorificar a Dios. No debes perder la capacidad de asombro cuando vemos que Dios está dándonos señal, nos está dando prenda, nos está dando marca, nos está dando milagro, nos está dando prodigio, nos está dando maravillas. No perdamos la capacidad de asombro para poder glorificar a Dios. Seamos llenos de temor, sí, porque cuando Dios hace maravillas, está fuera de nuestro alcance y solo está en el alcance del poder de Dios. Seamos llenos de temor y demos gloria al que hace maravillas. Vamos allá a Hechos 2:23 para estar comprobando todo esto que vengo yo hablando. Y dice así, ¿verdad? Hechos 2:23, ¿sí? Sí, bendito sea el nombre de Dios. Bueno, Hechos 2:23, bueno, voy a leer desde el 22, dice ahí Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Entonces, hoy estamos viendo que hay que glorificar a Dios por esas obras maravillosas, y no perdamos la capacidad de asombro, porque Él hace siempre maravillas, prodigios y milagros, y aún el haber sido crucificado para nosotros es una señal grande de que el mismo Dios, a través del Hijo del Hombre, habiendo dejado la gloria de Dios y tomado
forma de hombre y en condición de hombre obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, según nos narra ya Filipenses capítulo 2 del 5 adelante hasta el versículo 8. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora nos regresamos a Lucas y es precisamente para que aprendamos qué nos dice el versículo que tomamos como texto. Lucas 7:16 y dice así: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Esto es el caso de la resurrección del hijo de la viuda, sí, de la viuda de Naín. Acuérdese, ahí ve usted el versículo 11 y cómo el Señor paró el cortejo, ¿verdad? Y tocó, ¿verdad? El Señor y el féretro, y el joven se levantó cuando le dio la orden el Señor y resucitó. Entonces vemos algo muy importante, ¿sí? Porque aquí dice que tuvieron miedo. En ese sentido, el miedo santifica a Dios, santifica su nombre, en razón de que reconocemos que Dios es todopoderoso, un Dios grande que está levantado entre nosotros y ha visitado a su pueblo, mostrando que tiene poder y autoridad aún sobre la muerte física, y agregaríamos, aunque aquí no está, aún sobre la muerte eterna. Así es que tengamos temor, y esto está fundamentado, pero lo queremos repetir para que estemos en confianza delante del Señor en todas las cosas malas que están aconteciendo y en todas las cosas que a veces se nos dan como informaciones mentirosas. Leamos Isaías 8:12 y 13. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, él sea vuestro miedo. Entonces yo estaba diciendo, ¿verdad?, que el miedo santifica a Dios y santifica su nombre, ¿sí? En razón de que reconocemos que Dios es el Todopoderoso, un Dios grande que está levantado entre nosotros y ha visitado a su pueblo, mostrando que tiene poder y autoridad sobre la muerte física y sobre la muerte eterna. Vamos a Mateo 6:9 y vamos ahora a regresar hasta allá, hasta Mateo capítulo 6, versículo 9, y vamos buscando la palabra del Señor que está ahí y dice de la siguiente manera, ¿sí? Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Le estamos dando una aplicación de santificar el nombre de Dios, ¿sí? Vámonos hasta Hebreos para que nosotros nos gocemos con la palabra del Señor. Capítulo 2, vamos allá a Hebreos, me acompaña por favor a Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, ya lo hemos leído y le estamos dando hoy aplicación a este tema: y glorificaban a Dios. Y dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, se refiere a Jesucristo, para destruir por medio de la muerte, o sea de su muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Gracias, Señor Jesucristo, por esa obra, ¿sí?, que tú haces. La resurrección de la muerte física es temporal, en este caso de este joven hijo de la viuda de Naín. Solo agrega años de vida en esta tierra. Todo hombre debe morir, ¿sí?, para que se cumpla la palabra de Dios. Aseguremos la resurrección para vida eterna. Vamos a mirar y ahora vamos hasta Apocalipsis capítulo 1, ¿sí? Y vamos a ver el versículo 18, que ya lo leí: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, ¿sí? Teme a Jesucristo, Él tiene las llaves, la autoridad plena y poder de la muerte y del sepulcro. Regresamos a Mateo 10:28, si usted me acompaña, y mire que lo traigo bien entretenido, dándole tantos versículos y tan rápido. Mateo 10:28,
Y dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esto solo es autoridad, solo es poder que puede ejercer el Dios uno. Solo puede ejercerlo en este caso el Señor Jesucristo, ¿sí? Voy a decirles lo siguiente: miedo y temor al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esto es el Señor Jesucristo. Vamos a otro punto, a Lucas 13:13. ¿Sí? Me acompaña Lucas 13:13 y dice la Escritura de la siguiente manera, Lucas 13:13. ¿Sí? Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. En este es el caso de una mujer que tenía 18 años, un espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y estaba atada, ¿sí? Y en ninguna manera se podía enderezar. Pero dice que el Señor puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Dos maneras en que el virtud, el poder de Dios, el dunamis de Dios sale: cuando Él pone las manos o cuando nosotros nos acercamos a Él y le tocamos. Bendito sea el nombre del Señor. En este pasaje de Mateo 28, en este pasaje de Lucas 13:13, glorifica a Dios cuando en el nombre de Jesús eres libre de enfermedad causada por ligaduras satánicas y es quitada toda deformación, todo defecto, toda falta, toda atrofia, toda invalidez, etcétera. Fíjese bien, glorifique a Dios cuando en el nombre de Jesús usted es libre de toda deformación, de defecto, de falta, de atrofia, de invalidez. Gracias a Dios por todo ello, ¿sí? Entonces, y etcétera, hermanos, etcétera, sea glorificado el nombre de Jesucristo, sea glorificado Dios, sea glorificado el Padre y el Hijo, bendito sea el nombre de Dios. Vámonos hasta ahora a Lucas 17:15 al 19, ¿sí? Y dice la palabra de Dios así. Gracias, Señor. Lucas 17:15 al 19. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Wow, qué pasaje. Si Dios sana o te responde a tu petición, 1, glorifica a Dios a gran voz. 2, póstrate y ríndete a sus pies. 3, no olvides darle gracias por sus hechos. 4, nunca te hagas parte de los malagradecidos e infieles como esos 9. Vuélvete a Dios y dale a Dios la gloria de vida. Y 5, recuerda que es la fe en Jesucristo lo que te ha salvado, es decir, sanado, libertado, salvado. Vamos ahora a Lucas 18:38 al 43, y dice la Escritura de esta manera, ¿sí? Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. ¿Qué pasaje, hermanos? En enfermedades o deficiencias crónicas o permanentes, o en enfermedades, en algunos casos terminales, en incapacidades, sí, también permanentes, ¿qué debes hacer? Sí, para glorificar a Dios. Primero, da voces pidiendo misericordia.
Oh, hermano, a veces decimos, no, no hagas eso, es escandaloso, es vergonzoso, pero a veces nosotros tenemos que dar voces pidiendo a Dios misericordia. 2, no hagas caso al que te reprende, critica o estorba en tu búsqueda de Dios. 3, clama mucho más en tu necesidad al Mesías Salvador, este es Jesucristo. 4, Dios oye tu clamor y se detiene. Fíjate bien, cuando tú clamas a Dios, cuando levantas la voz, Dios oye tu clamor y se detiene para atender tu necesidad. 5, asegura estar en su presencia. Esto es muy importante, ¿sí? 6, si Dios pregunta, sé específico en lo que quieres recibir, ¿sí? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué me pides? ¿Qué me buscas? ¿Qué me consultas? 6, ¿sí? Dice, 1, 2, 3, 5, 6, es la que dije. 7, recibe la obra de Dios por la fe en su nombre. 8, declara que cuando Dios obra es instantáneo el cambio. 9, sigue al Señor. 10, glorifica a Dios en lo personal. 11, motiva al pueblo de Dios a darle alabanza a Dios por todo lo que ha hecho. ¡Qué pasaje! Esto podría, como otros pasajes, como el anterior de Lucas 17, 15 al 19 y Lucas 18, 38 al 43, nos daría a nosotros cómo glorificar a Dios, o las razones de glorificar a Dios, o los elementos para glorificar a Dios. ¡Qué precioso! Vamos ahora a Hechos 4:21, vamos a ver qué aprendemos aquí en Hechos 4:21 y vamos hasta allá. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la Escritura en Hechos 4:21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Declaramos que las obras de Dios se van a incrementar a través de su iglesia para que todo el mundo glorifique a Dios por sus obras. Esto es hermoso porque ahora el Señor quiere usar a la iglesia en el nombre de Jesucristo para que todo el mundo glorifique a Dios por las obras. No de la iglesia no es poder, no tiene poder ni autoridad. Ninguno de nosotros, ni los siervos, ni los santos, los discípulos, es la autoridad en el nombre de Jesucristo, es el poder de Dios para que se hagan estas obras. ¿Sí? Entonces, hoy he ido muy rápido porque tengo muy largas cosas que hablar con ustedes. ¿Sí? Es tiempo de glorificar a Dios en razón que por muchos siglos nos ha prolongado su misericordia. Vamos a ver allá a Romanos capítulo 15, versículo 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Oh, que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Es el tiempo y nosotros somos gentiles en el sentido de que ha sido la extensión del evangelio no solo dada a los judíos, sino por el que es judío en razón de ser descendiente de David en cuanto a la carne como hombre, Jesucristo, y es el que vive en nosotros ahora. ¿Sí? Vamos ahora a Romanos 1:21 para que no tengamos esta actitud equivocada, porque hemos dicho que el glorificar a Dios es un privilegio, ¿verdad? Pero el glorificar a Dios es dado a todos los hombres. Pero aquí vamos a aprender algo por antítesis. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dije que aquí vamos a acontecer y buscando en antítesis, en entender qué es o cómo glorificar a Dios y lo que no es glorificar a Dios.
de tal manera que esto sucede en aquellos que quizá en un momento conocieron a Dios, pero que no lo glorificaron como a Dios, sino que entraron en doctrina de error, entraron sí en herejía, en apostasía, y dejaron a este Dios. ¿Cuántos hemos visto que han recibido a Jesucristo y cuántos hemos visto que han abandonado a Jesucristo? Lamentablemente en mi ministerio conozco mucha gente que inclusive tuvo gran entusiasmo cuando recibió a Jesucristo, pero que ahora están sin Dios y sin Cristo, y peor que el mundo, porque habiendo conocido a Dios no lo glorificado. Vamos a ver qué aprendemos aquí en Romanos 1:21. Haz lo contrario al mundo, ¿sí? Si conoces a Dios, dale la debida gloria a su nombre, 1, y a su persona. 2, dale gracias a Dios en todo y por todo. 3, renuncia a la vanidad de tus razonamientos y reconoce que lo que eres, haces y tienes procede de Dios y es por la gracia de Dios, ¿sí? Sí, 4, renuncia a la necedad en tu corazón y vuelve tu corazón a la sabiduría divina. Me gusta mucho esto que estoy aprendiendo por antítesis, contrario a lo que está aquí, y que esto es lo que debiera de hacerse también. Viene a decirnos, en este caso directamente, cómo no das gloria a Dios, cómo no das gloria a Dios cuando lo has conocido, cuando no le glorificas como Dios, ni le das las gracias, sino que envaneces tus razonamientos y tu necio corazón se llena de tinieblas. Pero ¿qué es lo contrario al mundo? 1, si conoces a Dios, dale la debida gloria a su nombre y a su persona. 2, dale gracias a Dios en todo y por todo. 3, renuncia a la vanidad, o sea, de tus razonamientos, a lo vacío, y reconoce que eres y haces y tienes, que lo que eres, haces y tienes procede de Dios y de su gracia. 4, renuncia a la necedad en tu corazón y vuelve tu corazón a la sabiduría divina. Ahora nos vamos hasta 2 Corintios 9:12. Estamos aprendiendo muchas cosas con respecto a este tema de glorificar a Dios en todo, y glorificaban a Dios. Vamos allá. 9, y este está muy interesante. 2 Corintios 9:12 y 13. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Fíjese bien que esto es algo muy importante, porque esto rompe con el orgullo, esto rompe con la altivez de ojos, esto rompe con la arrogancia, con cosas que abomina el Señor, esto rompe con la soberbia. Qué cosa tan hermosa, ¿sí? Porque está hablando de ministrar en servicio, ¿sí? En este caso, porque había hambre en Jerusalén y en Judea, y la iglesia de Corinto, en que algunos pasajes nos habla de cierta resistencia, reunieron los santos ofrendas que iban a enviar por mano de Tito a aquella iglesia en Jerusalén, a los hermanos, para suplirles, ¿sí?, a los santos lo que les falta. Y el resultado en ellos era glorificar a Dios dándole gracias y con muchas acciones de gracias por lo recibido. Pero ahora, ¿qué pasa con respecto a esta experiencia en esta administración? ¿Estamos glorificando a Dios? Voy a leerles lo que yo aprendí de aquí en 2 Corintios 9, 12 y 13. Si ministramos a otros hermanos y suplimos sus necesidades a los santos, esta experiencia debe llevarnos a glorificar a Dios por la obediencia que profesamos al Evangelio de Cristo, es decir, ayudar al necesitado, dar
al que tiene en un momento dado una carencia. Gracias al Señor por ello. Y de ninguna manera a creer que somos buenos, bueno solo Dios, o somos fuentes de benignidad o bondad. No, solo Él es fuente de benignidad y bondad. Glorifiquemos a Dios que nos usa en la administración para su gloria. Quede entendido esto para que entonces sepamos, es más, el poder, los recursos, sí, y la sabiduría o la revelación viene de Dios. Todo procede de Dios y es para gloria del Señor, ¿sí? Porque todo un Dios y Padre del cual proceden todas las cosas y somos para Él. Y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y somos por medio de Él. Eso nos habla allá en 1 de Corintios 8. Vamos a terminar en esta hora y estamos en un buen momento, ¿sí? Esta es la conclusión. Termino esta enseñanza dando a todos los santos una revelación como sigue, ¿sí? Al estudiar este tema y glorificaban a Dios, el Espíritu Santo me abrió los ojos, los oídos y me hizo entender a mi corazón y a mi mente que 3 de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, así como el libro de Hechos del Espíritu Santo y todas las cartas a la iglesia, como también el libro de Apocalipsis, sí, enseñan y muestran que sus discípulos, los santos y su iglesia verdadera se pasan glorificando a Dios o deben glorificar a Dios o están glorificando a Dios. He aquí la revelación que el Espíritu Santo me hizo entender, que el glorificar a Dios, el Padre y a Jesucristo es un privilegio, un favor, una gracia, una bendición que por su misericordia su pueblo, su iglesia verdadera debe ejercer y por extensión, sí, como vimos en los evangelios y por extensión todos los hombres y su creación. Pero el evangelio de Juan revela, amado hermano, que si su creación, el hombre, su iglesia y sus santos y su pueblo no lo hiciera así, Dios, fíjese bien lo que le voy a decir, a sí mismo se glorifica o Dios se glorifica a sí mismo. El Padre, Dios, glorifica al Hijo y Jesucristo, el Hijo, glorifica al Padre y sus obras, ¿sí? Glorifican a Dios. No nos necesita. Nosotros necesitamos obedecer este privilegio, esta misericordia, glorificando a Dios. Vamos a probarlo. Juan 12:28. Saben, al estar estudiando la palabra de Dios, yo me sentía confundido por lo que estaba leyendo aquí en Juan, en el Evangelio de Juan, en muchos versículos, pero aquí en el 12:28 nos habla de que el Señor se glorifica a sí mismo. Pero ya entendí que es para nosotros una misericordia, una gracia, un favor, el que glorifiquemos a Dios. Tanto tus santos como su pueblo, como sus siervos, como sus discípulos, como la iglesia verdadera. Aún los hombres, cuando ven estas maravillas y lo hacen, aunque no hayan recibido y creído en Jesucristo y la creación, porque toda la creación alaba al Señor. Pero ¿qué nos dice aquí Juan 12:28? Y dice así: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. El Padre glorifica su nombre. El Padre se glorifica a sí mismo. ¡Wow!
Si yo hubiera empezado con este versículo, muchos me dirían, pues entonces, ¿para qué glorificamos a Dios? Si Dios a sí mismo se glorifica, si el Padre glorifica su nombre, si entonces el mismo Padre habló del cielo y una voz del cielo dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Qué tremenda revelación. Qué revelación tan profunda. Vamos ahora a regresar un poquito y el Evangelio de Juan, que no lo había citado más que brevemente, dando otras aplicaciones, nos enseña que Dios se glorifica a sí mismo, que Él glorifica su nombre y que Dios, el Padre glorifica al Hijo y que el Hijo glorifica al Padre y que glorifica las obras de Jesucristo a sí mismo le hacen ser glorificado. Vamos dije Evangelio de Juan 8:54. Respondiendo Jesús, vea la respuesta de Jesús, estas son palabras de Jesús. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Estaba hablando como el Hijo del Hombre. Mi Padre es el que me glorifica. El que decís que es vuestro Dios, o sea, el Padre glorifica al Hijo. ¿Sí? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora veamos Juan 11:4 y vea lo que dice aquí. Oyéndole Jesús dijo, otra vez palabras de Jesús, aquí en Juan 11:4. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Habla de la muerte de Lázaro. Es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, por sus obras, en este caso, por su señal, como lo vimos en el mensaje anterior, por su milagro, por su prodigio, por su maravilla, ¿sí? Por sus obras, por sus hechos, por sus actos. Él habla que la muerte de Lázaro era para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios, Jesucristo, sea glorificado por esa muerte y esa resurrección por sus obras. Evangelio de Juan 12:16. Vamos a ver qué aprendemos aquí. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, sí, en su muerte y en su resurrección, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. ¿Sí? Entonces estamos hablando aquí en Juan 12:16, palabra cumplida, palabra cumplida. Cuando se cumple la palabra de Dios, Dios es glorificado. Cuando se cumple la palabra de Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo, es glorificado. Vamos a seguir avanzando. Juan 12:23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora. ¿Sí? ¿Qué hora? La hora de la entrega, la hora del sufrimiento, la hora de la pasión de Jesucristo, la hora del vituperio de Cristo, la hora de la crucifixión de Jesucristo, la hora de la muerte, la hora de la resurrección y la hora de su exaltación y glorificación. Todo esto nos da a entender, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre, en este caso Jesucristo, sea glorificado. Ahora vamos a Juan 13:31. Dice Juan 13:31, ¿sí? Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, esto habla después de haber instituido la mesa del Señor de lavamiento de pies y haber salido, ¿quién? Judas Iscariote. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Sí,
¿Qué cosas? Es Dios, glorifica al Hijo del Hombre y Dios es glorificado en el Hijo del Hombre. Otra vez esa reciprocidad, esa correspondencia en dos sentidos, esa bilateral, bidireccionalmente son glorificados. Juan 13:32, si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Entonces estamos aquí viendo que Dios es glorificado en Cristo, Dios también le glorificará en sí mismo, ¿sí? Otra vez Dios se glorifica en sí mismo y Cristo es glorificado en sí mismo y enseguida le glorificará. Esto ya se cumplió, esto ya aconteció. Juan 14, 13 y 14. Entonces, de esta manera, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, cuando pedimos al Padre en el nombre de Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cada vez que usamos y pedimos en el nombre de Jesucristo como lo hacemos, cada vez en nuestra participación con ustedes, cuando invocamos el nombre del Señor, cuando ministramos en el nombre de Jesucristo, cuando pedimos su intervención para ser sanados, liberados, ser provistos, ser bendecidos, todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesucristo, Él hará para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cuando pedimos en su nombre, vea el 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Oh, el hacer de Cristo sus obras, bendito sea el nombre de Dios. Juan 15:8. En esto es glorificado, Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando sus discípulos llevamos mucho fruto a causa del Hijo, la vid verdadera y del Padre que es el labrador, entonces dice aquí Juan 15:8, es glorificado el Padre. Y veamos Juan 15:1 para comprobar que es a causa del Hijo como la vid verdadera y del Padre que es el labrador. Y dice Juan 15:1, yo soy, habla Jesús, la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Cuando nosotros como discípulos o cuando sus discípulos llevan mucho fruto, a causa del Hijo, la vid verdadera y del Padre que es el labrador, entonces es glorificado el Padre. Juan 14, regresamos a Juan 14, 13 al 15. No, eso ya lo leímos, ¿sí? Entonces estamos hablando de Juan 16, ¿sí? Ahora 13 al 15. Pero Juan 16, 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Vea el 14. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él me glorificará. El Espíritu Santo glorifica al Hijo, a Jesucristo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto es una preciosa revelación de mirar cómo Dios se glorifica a sí mismo, cómo el Dios uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cómo el Padre glorifica al Hijo, cómo el Hijo glorifica al Padre, cómo las obras que hace Jesucristo glorifican al Padre, cómo las obras que motiva a Jesucristo en sus discípulos para que lleve mucho fruto glorifican al Padre, y cómo ahora el Espíritu Santo glorifica al Hijo, ¿sí? Y entonces el Hijo glorifica al Padre porque el Espíritu Santo va a tomar, sí, lo que es de Cristo, sí, pero lo que es de Cristo es del Padre, sí, y entonces Él dijo que tomará de lo mío porque lo del Padre y lo del Hijo
es de los dos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora voy a decirles esta frase corta. El Espíritu Santo glorificará al Hijo de Dios, Jesucristo. Ahora nos vamos a Juan 17, 1, 4 y 5. Y dice así: estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Volvemos a comprobar, el Padre glorificará al Hijo, el Hijo al Padre, ¿sí? Leemos ahora el 4. Yo te he glorificado, ya lo da como un hecho ya sucedido en un pasado, en un pretérito. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces vemos que el Hijo ha glorificado al Padre en la tierra por haber acabado su obra que el Padre le dio. ¿Qué obra le dio? Salvar lo que se había perdido. Seguimos leyendo ahora versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? El Padre y el Hijo comparten la gloria eterna, ¿sí? Y esto es integrante de su naturaleza, es su virtud, su atributo. Ahora vamos hasta Juan 17, 9 y 10. Y dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Le está hablando Jesucristo al Padre. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos, en los que se salvaron por causa de su nombre. Ahora, los que hemos recibido y creído en Jesús, es con la intervención del Padre y del Espíritu Santo. Jesús, el Padre, el Espíritu Santo son creadores, poseedores y propietarios de todo el universo creado, incluyendo el hombre y incluyendo aquellos que son salvados por recibir a Jesucristo y son parte ahora del cuerpo y de la iglesia de Cristo Jesús. Terminamos esta larga conclusión en Juan 21, 19 y dice la escritura así: cuando llegó la noche, sí, no estoy mal, 21, 19, y dice ahí: esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Le estaba hablando a Pedro, Jesús hablándole a Pedro, y le dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Esto está tremendo. Con nuestra muerte glorificamos a Dios por haber alcanzado la salvación de nuestras almas y la vida eterna, y por haber servido y seguido al Señor. Con nuestra muerte glorificamos a Dios. Con nuestra muerte glorificamos a Dios. Habemos muchos todavía estamos en vida sirviendo y siguiendo al Señor, pero algún día hemos de morir. A Pedro le reveló que iba a morir de viejo. Sí, a Pedro le reveló que no iba a ser sacrificado, ni iba a ser un mártir del cristianismo, como lo fue el apóstol Jacobo, hermano de Juan, hijo de Zebedeo, que le cortaron la cabeza, como lo fue Juan el Bautista, cuando Herodes, tetrarca, le cortó la cabeza a causa de la petición de Salomé, y de que Juan el Bautista le había criticado un
adulterio, una fornicación muy grave. Y le fue cortada la cabeza. En nuestra muerte, cualesquiera sea la manera en que vayamos a morir, glorificamos a Dios por haber alcanzado la salvación de nuestras almas, la vida eterna, por haberle servido y seguido. En este momento, Jesucristo le profetizó cómo iba a morir, pero le dijo, todavía te queda tiempo, sígueme. Si todavía te queda tiempo, glorifica a Dios, sirviéndole y siguiéndole, siguiendo sus pisadas. Amén. Con esto dejo bien claro y vuelvo a repetir, sí, de tal manera esta revelación, sabiendo que, amado hermano, debemos siempre glorificar a Dios, sabiendo que le debemos dar gracias, sabiendo que debemos de esta manera reconocer que lo que somos, hacemos y tenemos es su gracia y su misericordia, sabiendo que es a causa de esa misericordia, el favor y la bondad de Dios que nos da la oportunidad, el privilegio y la prerrogativa de glorificar a Dios, el Padre, al Hijo, en participación del Espíritu Santo. Pero, y por sus obras y por su palabra cumplida, como vimos. Pero que finalmente, si esto no lo hiciéramos, si esto no fuera cumplido por su iglesia y por sus santos, Dios mismo se glorificaría. Él glorificaría su nombre y se volvería a glorificar, porque la gloria es parte de su naturaleza, es parte de sus virtudes, es parte de sus atributos. Y el Hijo es glorificado por el Padre, y el Padre es glorificado por el Hijo, y el Espíritu Santo glorifica al Padre. Y la palabra predicada glorifica al Hijo. Y las obras de Dios y del Hijo y del Espíritu Santo glorifican al Dios uno. Y en todo el cumplimiento es glorificado. Y finalmente, aún todos los actos de Dios, inclusive la muerte, porque Dios mata y da la vida, y porque Dios hiere y Dios sana. Y en nuestras sanidades, en los milagros, en las maravillas, en los prodigios, sea el nombre de Dios glorificado por sí mismo. Pero también nosotros volvamos agradecidos como aquel leproso extranjero samaritano que regresó para dar gracias a Jesucristo, para glorificarlo, para postrarse delante de Él, para postar a sus pies y para dar lugar a que los hombres también alaben y glorifiquen el nombre de Jesús y el nombre del Padre de los cielos. Sea esta conclusión, como lo fue para mí, una revelación, también lo sea para ti toda una revelación. En el nombre de Jesucristo doy gracias por ello. Amén. Ahora, Padre, te agradezco en el nombre de Jesucristo todo esto. Te agradezco tu Espíritu Santo que haya hablado en esta noche a mi corazón, a mis oídos, y que tú me hayas permitido ver en tu palabra y con claridad y entender. Me diste por tu unción, Jesucristo, vista, y pusiste colirio en mis ojos y los ungiste para que viera. Gracias, Señor, por todo ello. Gracias porque después de estar estudiando largo tiempo este mensaje, pude entender el porqué, la diferencia entre tres evangelios, el de Mateo, el de Marcos y el de Lucas, con el evangelio de Juan, cuando realmente no hay diferencia. Como en parte de la predicación dije, Señor, es tiempo de glorificar, porque tú has sido misericordioso,
ha sido paciente para con nosotros por los siglos de los siglos. Sea confirmada esta glorificación y sea confirmado este mensaje en el corazón de cada uno de nosotros y quede como un surco en nuestro corazón y en nuestra mente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy es primer domingo de mes y hoy tenemos la mesa del Señor. Debe usted tener preparados los elementos, el fruto de la vid, el pan que ha de comer, téngalo preparado. Y vamos a tener en esta hora una pequeña administración. Y vamos a Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 26. Me acompaña usted hasta allá en la institución de la mesa del Señor, después de dar por finalizada la práctica de la Pascua de justicia, habiendo Cristo cumplido con la ley. Pero ahora Él hace una sustitución e instituye la Santa Cena, la mesa del Señor. Mateo 26, versículo 28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esto es mi sangre del nuevo pacto. Vamos a ver que Dios es el Dios de pactos. Dios es el Dios de alianzas. Vamos a ver algunos pasajes importantes para confirmar, ¿sí? Y vamos a ir hasta Isaías. Me acompaña, ¿sí? Al capítulo 61 de Isaías. Y vamos a ver algo muy precioso que la Escritura nos revela. Dice así: porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Gracias, Señor, porque tenemos una alianza, porque tenemos un pacto, un nuevo pacto, perpetuo, eterno, Señor, y que trae sobre nosotros grande beneficio. No es un pacto cualquiera, no es un pacto sin validez, es un pacto pleno, es un pacto eterno, es un pacto perpetuo. Y así, Señor, sigues trayendo por ese nuevo pacto el perdón de pecados por el derramamiento de la sangre de Jesucristo y de su sacrificio. Muchas gracias por esa alianza. Y muchas gracias porque ese pacto está viniendo a nuestra vida. ¿Y qué nos toca a nosotros hacer? Quiero leer el Salmo 25, donde se nos da una revelación de qué es o cómo nosotros debemos de tomar este pacto. Y dice la Escritura en el Salmo 25, ¿sí? 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Que nuestra comunión, ahora a través del Espíritu Santo, sea una comunión íntima y muestre parte de lo que es la obra del Espíritu Santo. Es con los que le temen, porque el Espíritu Santo es Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría e inteligencia, de consejo y poder, de conocimiento y temor de Jehová. Y el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Y el temor de Jehová es manantial de vida. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Porque el pacto tiene una parte muy importante, que nos limpie de pecado, nos dé salvación a nuestras almas y vida eterna, pero trae con ello también como un prisma muchas facetas de beneficio para nosotros. Pero en el caso de nosotros requiere de temor, de fidelidad, de lealtad y de obediencia
como vimos, y de entender que tenemos un pacto que nos conviene y que es perpetuo y que es eterno. Ahora, pues nos regresamos como siempre a ese pasaje básico que tenemos en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante. Pero antes de ello, usamos de los versículos para que nosotros tengamos cuidado y tengamos en esta hora una actitud de probarnos y de santificarnos y de consagrarnos y de dedicarnos al Señor. Dice pues la Escritura en 1 Corintios 11, bueno, de esta manera, el versículo 27 en adelante, y los voy a leer hasta el 32. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, tengamos dignidad, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. No, nosotros no queremos ser como aquellos que dijeron en el tiempo que estaba siendo Jesucristo vituperado en la pasión de Cristo, cuando estaba delante de Pilatos, y Pilatos le dijo: yo no veo culpa en este hombre, y gritaron: crucifícale. Y él dijo que él no iba a tener la sangre de este hombre sobre él, y ellos dijeron: que su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos, y así se ha cumplido. Que no haya en nosotros esa indignidad. Sí, entonces seguimos leyendo, ¿verdad? Sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, como le ha pasado al pueblo de Israel, lamentablemente. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, el examen de uno mismo, el autoexamen, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Gracias por esta palabra. Ahora, Señor, venimos ante ti y nos ponemos delante de ti, sabiendo que no hay hombre justo que no peque, no hay hombre justo que no haga algún mal, sabiendo que nuestra naturaleza es caída, sabiendo que somos carnales vendidos al pecado, sabiendo que el pecado nos engañó y nos mató, sabiendo que lo bueno que queremos hacer no lo hacemos, y lo malo que no queremos hacer, eso hacemos, y que hay una lucha en nosotros, y que venimos a decirte, Señor, en esta hora, que de esta manera hay una ley que en nosotros que opera, que con la mente servimos a la ley de Dios, pero con el cuerpo al pecado. Y lo bueno que queremos hacer no hacemos, y lo malo que no queremos hacer, eso hacemos. Miserables de nosotros, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? Estamos en humildad, Señor, y sabiendo que ahora pues ninguna condenación es de los que estamos en Cristo, de los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y que la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y la muerte. Gracias, Señor, porque tu sangre nos limpia de todo pecado. Gracias porque tu palabra nos limpia. Y gracias por la obra de tu Espíritu, porque nos santifica y nos purifica. Gracias por todo ello. Ahora, una vez limpios, estamos aptos delante de ti, estamos en tu presencia para poder participar de la mesa del Señor, que ya ha quedado consagrada. Ahora vamos a participar y vamos a leer y vamos en el orden. Tenga preparados los elementos. Porque yo recibí lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió. Te damos gracias por el pan, y ya está partido, Señor. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Dejamos en esta hora para participar de pan unos segundos. Muy bien.
Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Ahora demos un tiempo. Declaramos: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Maranata, ven Señor Jesús. El Espíritu y la esposa, la iglesia, dicen: ven Señor Jesús. Y el que da testimonio de estas cosas dice: he aquí vengo en breve. Maranata, ven Señor Jesús. Amén. Ahora, bien limpios y aptos delante de la presencia del Señor, ministremos. Padre, tú sabes que nuestro cuerpo es débil. Tú sabes, Señor, que vienen enfermedades y dolencias y faltas y atrofias, y vienen a nosotros fatigas y cansancios y a veces deformaciones y defectos y invalidez. Oh Señor, en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo y conforme a la potencia de tu gloria, y llenos de la autoridad en el nombre de Jesucristo, para que tú, Jesucristo, seas glorificado, venimos para declarar que todo esto es limpiado de nuestros cuerpos, Señor. Todo esto, Señor, es sanado en nuestros cuerpos, porque en tu cuerpo, Jesucristo, en el madero, llevaste nuestros pecados, para que nosotros que estamos muertos a los pecados vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos todos sanados. Tú, Jesús, estás aquí porque has dicho que si invocamos tu nombre, es como si estuvieras a nuestra derecha y extendieras tu mano y nos tocaras y nos sanaras, o dieras la palabra y nos sanaras y nos libertaras. Gracias, Señor Jesucristo. Que caiga toda enfermedad, que caiga todo dolor, y que tú, Señor Jesucristo, nos sanes y nos salves. Salva a tu pueblo, Señor Jesucristo. Gracias por ello. Ahora, muchas veces, toda esta enfermedad, como esta mujer que estaba atada por Satanás por 18 años, y tú has dicho en tu palabra, Señor Jesús, que nos has dado autoridad y poder para echar fuera demonios y sanar enfermedad y dolencias, para que en el nombre de Jesucristo desatemos de nosotros todo espíritu de enfermedad, de mentira y de síntoma mentiroso, todo espíritu de error, de calamidad, todo espíritu de anomalía, todo espíritu de engaño y de mentira o de síntoma mentiroso, que viene toda la mano del enemigo, que solo viene para hurtar, matar y destruir, y que ha venido para hurtar nuestra salud y nuestra fe, para disminuir nuestra fe y hacerla poca, para traer, si es posible, incredulidad, para negar tus beneficios, porque tú traes beneficios perdonando nuestras iniquidades y sanando nuestras dolencias. En el nombre de Jesucristo nosotros declaramos cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret y cómo anduvo haciendo bien con Espíritu Santo y poder, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38 se cumpla en esta hora, y en el nombre de Jesucristo tú nos libertes. Rompemos ataduras, cadenas, la unción, el aceite grueso pudra el yugo de nuestra cerviz, y se ha quitado todo yugo y toda carga de nuestros hombros, y se ha quitado toda enfermedad. Danos fe, aumentanos la fe, porque al que cree todo le es posible. Danos, Señor, en esta hora romper con la incredulidad, y danos, Señor, el creer, porque tenemos fe en Dios y estamos orando, pidiendo, creyendo que recibiremos y nos vendrá. Oh Señor, llénanos de fe, porque en su fe es imposible agradar a Dios, y el que le busca cree que le hay, y es galardonador de los que le buscan. Gracias por tus maravillas, porque está escrito, como lo citamos en Hechos 2:22,
cómo Dios ungió con Espíritu Santo y poder, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, y cómo es Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, y con maravillas, con prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros por medio de él. Gracias, Señor, por todo ello. Ahora, también en el nombre de Jesucristo declaramos que hemos y estamos tratando y hemos decidido oír atentamente tu voz, guardar a nuestro corazón y ponerla por obra, cumplir tu palabra, Señor, y hacer tu voluntad. Gracias, obedeciendo tu palabra. Gracias, Señor, por ello, para que tú bendigas nuestro entrar y nuestro salir, para que tú bendigas nuestra canasta y arteza de amasar, para que tú bendigas el trabajo de nuestras manos, para que nos pongas por cabeza y no por cola. Y no aceptamos, Señor, entonces pues que en nosotros haya y en tu pueblo haya quien no quiera oír tu voz y obedecerla, Señor, para que vengan sobre ellos entonces estas maldiciones y les alcance. No recibimos, rompemos toda maldición, en resumen, de enfermedad, de dolor, de aflicción, de angustia, de pobreza, de muerte prematura, de estar cautivos bajo el lazo del diablo a voluntad de él. Oh Señor, y libres de toda opresión, porque tú has venido, Jesucristo, para libertad a los oprimidos por el diablo. En el nombre de Jesucristo declaramos todo eso y declaramos también que tú vas a bendecir el trabajo de nuestras manos y que vas a llenar nuestras manos para consagrarlas. Sí, manos llenas a mano abierta, la tuya, Señor, tu favor, tu misericordia, y tú nos vas a bendecir. Y no recibimos, Señor, ningún empobrecimiento ni carestía, y tú, Señor, nos vas a dar en el cumplimiento de tu palabra el pan nuestro de cada día. Nos lo vas a dar hoy, y nos vas a dar el alimento y la bebida y el vestido y el techo y el calzado, y nos vas a dar, Señor, lo suficiente para transportarnos, para movernos, y aún vas a agregar más allá de eso, porque estamos esperando en ti, estamos buscando el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así bendigo a mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Ahora terminamos en esta hora como acostumbramos, repitiendo este pasaje de Números 6. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Pondrás tu nombre sobre nosotros, Señor Jesucristo, y nos bendecirás. Estamos encomendados porque lo que somos y hacemos y tenemos es por la gracia de Dios. Que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros en todas nuestras actividades, en nuestro entrar y salir, y para que sea guardada el depósito de nuestras almas para el día de la redención de nuestro cuerpo por el Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús.